Muy buenos días, mi nombre es Cristóbal Condori, trabajo en el Instituto Geofísico del Perú, en la Unidad de Ciencias de la Tierra Sólida. Me desempeño aquí como asistente de investigación. Soy formado en Geofísica por la Universidad San Agustín de Arequipa. Recientemente hice una maestría en la Universidad de Brasilia. Actualmente me desempeño realizando trabajos de investigación con énfasis en estudio de la corteza y el manto, principalmente en el norte del Perú. Antes de dar inicio a esta videoconferencia, quiero expresar mis agradecimientos por esta oportunidad al director de CERESIS, al señor licenciado Leandro Rodríguez. En esta videoconferencia voy a compartir con ustedes parte de los resultados del proyecto de investigación que venimos realizando en el norte del Perú, con el propósito de estudiar la estructura y dinámica de la corteza y el manto superior. Esta charla lleva como título Estimación de la estructura de la corteza en la región norte del Perú a partir del análisis de funciones receptores. El proyecto contó con la colaboración y apoyo de sismólogos del Observatorio Sismológico de la Universidad de Brasilia y de la Universidad de Arizona. El Perú se encuentra localizado en el borde occidental de Sudamérica. Por consiguiente forma parte del denominado Círculo de Fuego o Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la actividad sísmica y volcánica está principalmente ligado por el proceso de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. La placa de Nazca presenta dos tipos de subducción en el Perú, una de forma subhorizontal y la otra de forma normal, donde se da inicio a la actividad volcánica o el arco volcánico activo principalmente en el sur del territorio peruano. Toda la dinámica y tectónica está controlada principalmente por esfuerzos de compresión y extensión. Aquí en este gráfico podemos ver los esfuerzos ejercidos por la placa de Nazca, que va aproximadamente de oeste a este, y por el otro lado tenemos los esfuerzos causados por el escudo brasileño. Ambos ejercen una fuerza de compresión, así causando una deformación de toda la cordillera de los Andes. Toda la sismicidad también está ligada principalmente a este tipo de esfuerzos en el Perú. Aquí en la cordillera de los Andes podemos observar todo el sistema de fracturamientos, principalmente fallas tanto normales y tipo inversa, muchas de ellas bien activas. Como vemos en la diapositiva, la línea de color negro indica la fosa Perú-Ecuador, donde se inicia el contacto de las dos placas. Las líneas punteadas de color azul indican la geometría de tipo subhorizontal de la placa de Nazca. Básicamente se inicia con una profundidad de 0 kilómetros en la fosa Perú-Ecuador. Podemos ver cómo incrementa la profundidad, más o menos llegando a un valor de 100 kilómetros, se extiende subhorizontalmente aproximadamente por más de 400-500 kilómetros, para luego sumergirse en el manto superior. De acuerdo a las características geológicas, el área de estudio se clasifica en 5 unidades geomorfológicas. La primera como la zona costera. La cordillera de los Andes se clasifica o se divide en dos, tanto la cordillera occidental y la cordillera oriental. La región donde termina la elevación de la cordillera es conocida como la zona subandina. Y finalmente la llanura amazónica, que comprende toda la parte de la plataforma del escudo brasilero. Aquí podemos visualizar las diferentes fracturas o fallas geológicas causadas principalmente por la deformación de la cordillera de los Andes. Y hacia el norte, o el territorio de Ecuador, la presencia de la actividad volcánica. La Tierra está compuesta de diversas capas. Según su composición química, se divide en corteza, manto y núcleo. El límite entre dos capas es conocido como discontinuidad. Así el límite interfase, por ejemplo, entre la corteza y el manto, es conocido como la discontinuidad de Mohorovičić, o comúnmente conocido como Moho. La discontinuidad del Mohorovičić es la interfase límite entre la corteza y el manto y presenta el mayor contraste de velocidad sísmica y composición química. Los diferentes procesos geológicos como la tectónica,
de placas, orogénesis, ocurrencia de terremotos y actividad volcánica ocurren en la litosfera, es decir, dentro de la corteza y parte del manto superior. Por consiguiente, es de vital importancia estudiar y entender los mecanismos que se suscitan dentro de esta estructura. ¿Cuál es la importancia y por qué estudiar el mojo o la estructura de la corteza? La información detallada sobre las variaciones de las propiedades del espesor y la corteza son cruciales, por ejemplo, para la comprensión del mecanismo y evolución de la corteza, para estudiar el grado de compensación isostática, para estudiar los patrones de esfuerzos intraplaca y también para el monitoreo de la sismicidad regional. En regiones con orogénesis como el caso del Perú, el mojo presenta una variación abrupta debido principalmente a la carga topográfica ejercida y por el equilibrio isostático. A nivel de Sudamérica existen diversos trabajos sobre el estudio de la estructura de la corteza, empleando diferentes métodos tales como sísmicos, métodos gravimétricos. En este ejemplo podemos observar diferentes modelos o dos modelos. Una propuesto por Feng, utilizando información de ondas de superficie a través de una tomografía. Y aquí en la otra, los datos compilados por Assunção. Estimaciones realizadas utilizando métodos de función de receptor y refracción profunda en todo el continente de Brasil. Fíjense que en el territorio peruano solamente existe información en el sur, parte de la región central, mientras que la parte norte del territorio peruano aún no se cuenta con ese tipo de estudios o ese tipo de información. Estudios detallados sobre la estructura de la corteza en el territorio peruano fueron realizados principalmente en las regiones sur y parte centro, a través de diversos proyectos tales como el proyecto PERUSE, PULS y CAUS, que fueron realizados en los últimos 6 años, que se inició aproximadamente en el 2008, y a la fecha se vienen realizando más estudios respecto a la estructura y dinámica del manto, para entender los mecanismos de la evolución de la cordillera o ver el estudio de la interfase de la zona de intersección de la zona de subducción, para entender la evolución del altiplano y entre otros aspectos. Aquí podemos observar un ejemplo de un perfil realizado estudiado con un método de función de receptor propuesto por Bishop y también por Phillips, donde en la región centro el espesor del mojo aproximadamente varía entre 50 y 60 kilómetros, mientras que en la región sur los valores del mojo van hasta los 75 kilómetros. Aquí podemos ver un gráfico de ya valores interpolados. Básicamente los colores rojos indican zonas con mojo más profundo o cordillera más espesa, ¿no? Toda esa parte nos indica el altiplano, donde varía con valores de 60 a 70 kilómetros. Para la misma región también tenemos un modelo propuesto por Ryan. Nosotros nos vamos a centrar a realizar el estudio de la estructura de la corteza en el norte del Perú, aplicando el método de función de receptor. La función de receptor o receiver function es un método geofísico indirecto que busca inferir por medio de registros generalmente telesísmicos la estructura de velocidad debajo de una estación sísmica de 3 componentes. Cuando una onda P de un telesismo pasa por una discontinuidad por debajo de una estación sísmica, parte de la energía de la onda P es convertida en S. Aquí podemos observar la fase P sub S. Y parte sufre múltiples reflexiones o reverberaciones dentro de la corteza. La nomenclatura de esas reverberaciones podemos observar aquí como P sub P, P reflejado en el mojo y convertida en onda S. Tendremos múltiples tanto positivas y negativas. Un registro de un evento telesísmico básicamente es la convolución entre la información de la respuesta del instrumento,
la función temporal o de la fuente y la respuesta de la estructura debajo de una estación. Para obtener las funciones receptoras, procedemos a rotar las componentes del registro este-oeste, norte-sur, en las proyecciones tanto radial y transversal. Esto con el propósito de poder determinar o extraer la información de las fases convertidas en el mojo. La rotación se desarrolla matemáticamente a partir de una matriz descrita por esta expresión, donde en función al ángulo del back-azimuth realizamos su respectiva rotación. Básicamente, la función de receptor es la de convolución entre la componente radial y la vertical y la componente tangencial y vertical. Al realizar esta deconvolución, nosotros simplemente extraemos la respuesta o la función de transferencia del medio debajo de una estación y eliminamos la información tanto de la fuente y el instrumento. Para eliminar el ruido de alta frecuencia se aplica filtros de pasa baja, en este caso filtro gaussiano. En este estudio nosotros utilizamos valores de entre 1 a 2.5. Una vez estimado las funciones de receptor, procedemos a leer los tiempos, es decir, la fase PS y las múltiples. Con esos valores nosotros calculamos el espesor de la corteza y la razón de velocidad utilizando el algoritmo HK Stacking. Para ello nosotros asignamos un valor de la velocidad de la onda P. En este caso nosotros utilizamos un valor de 6.1 km por segundo. Este valor fue inferido a través de modelos de velocidad regional que se utilizan en el norte del Perú. También asignamos pesos con la finalidad de dar más consistencia para generar una buena correlación en la estimación de los valores. Asignamos pesos para el fase PS, valor de 0.7. Para la primera múltiple un valor de 0.2, la segunda múltiple un valor de 0.1. Una vez realizada toda esta estimación, nosotros lo que hemos realizado es obtener los valores de la función de receptor para cada estación. Aquí vemos algunos ejemplos de función de receptor para diferentes medios, ya que la función de receptor es sensible a los contrastes de velocidad. Tenemos un modelo para un mojo abrupto, es el caso típico para el caso del Perú, donde se ve ese cambio desde la zona costera hacia la cordillera occidental. O también tenemos mojo transicional, ¿no?, donde se ve el cambio abrupto del mojo, de la variación. Otro modelo que tenemos aquí es un modelo que representa una estructura con baja velocidad, ¿no? Generalmente nosotros hemos observado registros de este tipo en estaciones localizadas en regiones con bastante sedimento. Los datos utilizados para el presente estudio fueron extraídos de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geofísico del Perú, de la red del proyecto SISNOR y de una estación auxiliar perteneciente al proyecto CTBTO. Los eventos fueron seleccionados con distancias epicentrales de 30 a 95 grados, todas con magnitudes mayores a 5.5 MBD. En total, en este estudio hemos analizado 981 registros. Aquí en este gráfico podemos observar la distribución espacial de los sismos utilizados. Aquí mostramos ya algunos resultados. Por ejemplo, este es para una estación ubicado en la zona costera, la estación Ficuar. En esta parte vemos la función de receptor radial empilado, aplicando la corrección normal MUAD. Aquí podemos observar claramente la fase convertida PS, que se da aproximadamente en 4.5 segundos. El valor estimado del espesor de la corteza aquí fue de 30.6 kilómetros y un valor de BPS de 1.75. Más ya al interior ya del continente, es decir, sobre la cordillera de los Andes, nosotros estimamos un valor ya de aproximadamente 54
3.2 kilómetros y un valor de BPS de 1.88. Aquí vemos claramente en la función del receptor empilado el valor que oscila aproximadamente en 7.2 segundos. Y un tercer ejemplo tenemos aquí para la estación de Iquitos, ubicado en la llanura amazónica, es decir, en la plataforma del escudo brasilero. Aquí podemos observar claramente la fase convertida en PS, que aproximadamente se da también casi aproximadamente en 4.2 segundos. El valor de la corteza estimado aquí fue de 36 kilómetros y un valor de razón de velocidades BPS de 1.74. Así sucesivamente fueron estimados para las 28 estaciones sísmicas los valores del espesor de la corteza y la razón de velocidad BPS. Este es un perfil que muestra las funciones receptoras radiales empiladas en cada estación sísmica después de la corrección normal move-out. Se observa claramente la fase PS convertida en el mojo y refleja el límite de interfaz entre la corteza y el manto superior. Aquí, por ejemplo, para las estaciones localizadas en la zona costera, vemos que los tiempos de la fase PS varían de 3 a 5 segundos, mientras que en la cordillera de los Andes ya los valores oscilan entre 6 y hasta 7 o hasta 8 segundos en este caso, donde se tienen los espesores mayores estimados. Y ya finalmente en la zona subandina y la llanura amazónica vemos ya una disminución en el tiempo, donde ya disminuye también el espesor de la corteza. Todos esos valores estimados del espesor de la corteza fueron interpolados. Aquí presentamos mapa de razón de velocidades de BPS, donde podemos observar claramente que los mayores valores oscilan aproximadamente entre 1.80 hasta 1.88 la cordillera de los Andes. Mientras que en los flancos los valores varían aproximadamente desde 1.65 a 1.75. Y en la parte ya del escudo brasileño el valor es aproximadamente de 1.75. En términos de composición aquí interpretamos que básicamente la composición de la cordillera de los Andes principalmente sea más máfico por presentar valores altos, mientras que en los flancos la composición sea más félsica. El valor de BPS principalmente también es afectado por la temperatura, la anisotropía, la deformación y entre otros parámetros. Recordemos que aquí en esta región no hay presencia de actividad volcánica, pero sin embargo aquí en este estudio hemos encontrado valores muy altos, ¿no? Lo que para nosotros nos hacemos una pregunta, ¿qué podía estar generando aquí estos valores altos, ¿no? Interpretamos en términos de deformación de la corteza inferior, ¿no? Podría causar esto, presencia de anisotropía también probablemente en esta región. Pero revisando ya la parte de estudios geológicos en esta región, vemos que en esta región afloran bastantes también rocas volcánicas, ¿no? Por ejemplo el grupo Calipuy. También se tiene presencia de actividad de fuentes hidrotermales, ¿no? Entonces, probablemente se deba a que estos valores estén siendo generados por actividad de un magmatismo remanente que quedó aquí durante el Cenozoico, ¿no? En esta región. Pero estos valores o estos resultados pueden ser corroborados con otro tipo de estudios, ¿no? Estamos a futuro haciendo trabajos de anisotropía y tomografía sísmica para poder ver que realmente si existen anomalías que podrían causar valores de este tipo aquí. Aquí presentamos un mapa del espesor de la corteza de todos los valores calculados en las 28 estaciones en este estudio. Lo llamamos un modelo A. El valor calculado en el norte del Perú, parte centro del territorio nacional, varía aproximadamente de 25 a 65 kilómetros. Los valores altos fueron estimados en estas 3 estaciones cerca de la región central, mientras que en el norte del Perú los valores oscilan entre 45 a 50 kilómetros. En la zona costera tenemos valores que varían desde 30 a 35 kilómetros. Esa misma información que hemos obtenido nosotros, hemos interpelado, pero ya usando también información compiladas por Asunzao. Datos de estimaciones de función de receptor, refracción profunda o también valores de profundidad del mojo estimados a través de datos de gravimetría. Aquí vemos que los valores ya
se ajustan mejor, el mapa para todo el norte del Perú y las áreas adyacentes, ¿no? El valor básicamente oscila entre 50 y 55 kilómetros en el norte del Perú y en la región central aproximadamente de 50 a 60 kilómetros, ¿no? Estas estimaciones son coherentes con los valores propuestos, con los modelos propuestos por Bishop en la región central a través del proyecto PULS. Para realizar una comparación nosotros generamos un perfil y en ello generamos unos gráficos o perfiles utilizando información. Por ejemplo, vemos aquí la topografía desde la fosa Perú-Chile hasta toda la plataforma o la llanura amazónica. Podemos ver toda la cordillera de los Andes. Generamos un perfil utilizando datos de gravimetría, ¿no? En este caso anomalía Bouguer, información extraída de un modelo satelital, GOCE, también un modelo de datos locales, en este caso realizados por Foucault. Básicamente el comportamiento presenta aquí una relación, ¿no?, entre la topografía y la anomalía Bouguer. Vemos aquí los valores del espesor de la corteza. Estas líneas punteadas nos indican los valores interpolados, mientras que aquí los cuadrados nos indican los valores estimados en cada, es un valor medio, ¿no? Vemos que en la interpolación podemos ver un cambio abrupto en esta parte, ¿no?, que es realmente no va en coherencia con los perfiles observados, ¿no? Pero sí los valores medios nos muestran coherencia, ¿no?, con el perfil de anomalía Bouguer. Entonces esto nos indica que en la región existe el área de estudio de la corteza aquí está en equilibrio isostático, ¿no? Esta relación nos indica eso, ¿no? Por otra parte también vemos que la variación de la razón de velocidades presenta una relación, ¿no? Mayor espesor, valores de BPS alto, ¿no? También hemos utilizado información de flujo de calor térmico. Aquí los valores son bajos, oscilan entre aproximadamente 30 a 70 miliwatts por metro cuadrado, ya que esta región no existe actividad volcánica. La variación irregular de la topografía del Mojo se puede observar aquí en este esquema 3D, donde generamos mapa topográfico. Por debajo tenemos toda la parte de la base de la cordillera, es decir, la interfase corteza-manto. Podemos ver toda una valle aquí donde descansa toda la raíz de la cordillera de los Andes y por debajo toda la subducción de la placa de Nazca. Este modelo fue extraído de la USGS, del modelo SLAP 1 de Hayes. Y esta topografía, este Mojo, fue generada con los datos de este estudio, ¿no?, y los compilados por Asunzao. Para concluir, nosotros generamos un modelo de subducción para el norte del Perú utilizando ya información real. El espesor estimado en el norte del Perú es aproximadamente, varía hasta los 45-50 kilómetros. Hemos observado valores de función de receptor negativas en algunas estaciones, principalmente en la cordillera occidental o oriental. Probablemente nos indican una zona de interfaz entre la corteza superior e inferior. Asimismo, los valores altos de BPS oscilan en toda la cordillera oriental, lo que nos indica una composición más máfica, mientras que los valores bajos oscilan en los flancos, indicándonos una corteza con composición más félsica. Por otra parte tenemos aquí la placa de Nazca, que fue también generada usando datos del modelo SLAP 1, y la sismicidad, la distribución de los sismos aquí presenta o se muestra de acuerdo al perfil, ¿no? El enjambre sísmico observado aquí con focos entre 20 y 35 kilómetros probablemente estén relacionados con los esfuerzos causados por la carga topográfica y el afinamiento de la corteza en la zona subandina. Eso es de todo, gracias.